Este. Empecé por aquí hacia algo. Que empecé por esta finca hacia algo. Bueno, primer viaje. Me viene a ayudar aquí mi padre. Vamos a cargar, creo que eran no sé cuántos días. 60 y algo. 61 me parece. Así que nada. Vamos a trabajar muy buenos rulos. Y vamos a colocarlos en la placa. Primer viaje de unos cuantos. Ya os iré enseñando cómo quedaron enruladas esas fincas. Todo por ahí, pero bueno, vamos a ir todo por ahí para cargar un remolque y llevarlos para casa. Así que nada, vamos a ir, que vamos a empezar la mañana, que después a la... no sé a qué hora me parece. Miré ahora el tiempo. Daba agua para... no sé si eran para las 4 y pico, 5 horas, me parece que hasta las 7 o por ahí no... Está tormenta, vaya. Y da tormenta hoy a la noche con agua y mañana a la mañana agua. Pero bueno, ahora en principio por la mañana y mediodía, entre colocarlos y tal, pero bueno, creo que se da llevado. Así que nada, vamos a seguir. ¿Sí? Bueno, seguimos cargando rulos, que no tengo ganas de grabar nada. Por una mala noticia, que bueno, tira para atrás. Va mi padre para salir, que se sale mal para que me miren los coches. Y nos quedan esos rulos todos por ahí. Aún quedan, no sé, quedan 3 viajes o 4 por ahí. No se puede cargar mucho ahí porque van a salir ahí entre el maíz y todo. Son esos. Pero bueno, ya os enseñaré que se va, tiene una placa y mucho trabajo, pero bueno. Pues estuvo mi hermano, que estamos aquí cargando. Pegaron una visual a las vacas que tenían de todo, tienen agua, tienen de comer, y se encontró un ternero muerto. Hasta no es de los últimos en nacer, no sé, hay bastantes, no sé, no sé qué la ha podido pasar. Estaban ayer que les di 2 rulos y les llevé agua con este lote de aquí, de los últimos que han nacido. Y estaban en la Torre del Pienso jugando, rascándose al rulo y todo el rollo y no sé. Y dice ahora, me llamó ahora mi hermano que en el lote de abajo había al lado del bebé de fondo. A ver cuál es, iremos a ver si acaban de aquí, vamos a ver. No tengo ganas de grabar, bueno, ya os enseñaré cómo. Bueno, último viaje, vamos aquí con el último viaje de rulos, acabamos a tiempo porque mira cómo estaba de momento todo claro, pero dan tormentas y ahora para la tarde noche. Y como veis tiene una nube oscura que está tapando todo, pero bueno, malo será, aunque estamos al lado de casa. Pronto llegamos, así que nada, vamos a dar caña, a ver si llegamos, guardamos todo y después aunque llueva, mejor, a ver si vuelve a reventar las fincas. Vamos a ir, venga. Bueno, os enseño que acabamos de cargar, desenganché todo y desenganché los pinchos, enganché la pala, que vamos por el ternero a ver, se ha muerto, a ver qué le pasa y vemos cómo están todos, a ver si mañana las bajo para la finca de abajo. Mañana hay que romper ahí la pared, vienen a colocar esas puertas. Bueno, y a ver si voy un momento al otro río, es una otra desgracia.
Y bueno, este es el rulo que me sobró. Se lo tiré, bueno, estos andan por la finca. Que va a empezar ahora a llover. Les queda ahí comida sobre. Anda alguna por aquí, pero la gran mayoría están por la finca. Ya desenganché el remolque. Y nada, todo listo. Aquí estos son todos nuevos, que los que había aquí antes los gasté y aún gasté de los que había ahí arriba. Para que me entraran estos, pues, tuve que gastar ahí 2 filas. Y nada, os enseño ahora. Pero bueno, estos gastaría de los que se hicieron antes, estos son todos de hoy. Solo que no cabían ahí y los tuvimos que tirar para abajo, más este el que sobró. Y tuvimos que tirar todo ahí para abajo. Así que nada, gastaría más o menos los que había aquí, que no sé cuántos había. Y gasté arriba cerca de 20 o, bueno, igual, entre 15 y 20, por ahí gastaría de los que se hicieron de la primera vez para hacer algo de hueco, porque entraron justos. Y poco más, son 200 y... no, 100, creo que 61, bueno, 200 y algo, 200 y poco rulos de hierro seca, 200 y poco. Pero bueno, llega, no sé si hay que por ahí algo, tengo que mirar las fincas, si es, tú dices que va a llover, si saca algo por ahí de ensilar o algo de hierba seca por ahí, pero bueno, la gran mayoría está todo preparado, no sé si esto va a ser lo último o queda algo por ahí, pero bueno, vamos arriba, os enseño y vamos por el terreno. Nos subimos arriba, desde aquí se ve mejor, que bueno, esta es una paca de paja que tiré ahí para acabar de extraer las ovejas. Y vaya luz, vaya espalda tiene, cabrón, está gordo como un burro. Y ese va por el mismo camino. Y estas son 3 que están dentro, las otras andan por la finca. Que va mi padre ahora que arreglaron los pastores a ver si les abro para el pedado abajo. Tiene una hierba buenísima y no se seca porque ahí es húmedo. Pero bueno, les dejo todo abierto porque hay muchísimo mosca y tal. Y bueno, cuando hace calor suben para arriba y cuando a la noche tal van a pastar al fondo de la finca. Y bueno, esos son rulos, uno que había aquí que está más seco, que se lo tiré el otro día porque me estorbaba aquí para entrar. Y eso que está más verde es de hoy. Se ve así verde, pero está seca, sin problema. Solo que era mitad de un rulo y se los tiré ahí por no atarlo. Es de la última finca pequeña, que eso. Pero bueno, como veis, les gusta. Y nada, os enseño aquí que ahora sí que está todo a tope. Pero bueno, son rulos amontonados tampoco, ¿no? Está todo a tope por ahí atrás, de rulos por todos lados. Así que nada, esto queda listo y comida para el invierno. Así que nada, un buen trabajo. Pero bueno, ni tan mal. 200, aquí más o menos, 200 y pico debe haber. 200 y poco, no y pico. 200 y poco. Así que listo. Porque más o menos hoy, así, creo que cuando grabé, si no, pues casi en el vídeo, porque venía de noche, no sé si miré o no. Creo que son 61 los que cargamos hoy y más los del otro día, casi 150, porque se juntaron de otra finca de abajo, que no la grabara. Ponle calla, sí, sobre, sí, más o menos sobre 200, creo que había, no sé, porque estuve gastando, es que gasté entre 15 o 20, porque hay que contar, estoy contando aquí arriba, pero hay que contar aquí abajo, no sé cuántos hay ya. Y aparte les voy a llevar ahora uno al lote de arriba, vamos por el ternero muerto y les llevo uno al lote de arriba. Y he gastado sobre 15 o 20, pero bueno, están gastados, pero ponle que cerca de 215 o por ahí, 200 por ahí, entre 200 y 215 euros. Pero bueno, es lo que hay, que no hay más hierbas. Así que nada, vamos por el ternero y vamos a ir trabajando. Pues aquí está.
No sé, pues este ternero es rarísimo, porque está grande. No sé qué le pudo pasar. O alguien le pegó aquí contra el bebedero y... Pero es que está perfecto. Bueno, no está de estar aquí toda la tarde al sol, pero... No sé. No tiene ni problemas en el ombligo. Cago en 10, un macho. Cojonudo. Hijo puta. Ni tiene diarrea, ni tiene nada. Está perfecta gordo. No sé qué le pudo pasar a este bicho. Ay, Dios mío. Problema que ahora es viernes, son las 8 horas. Nada. Voy a llamar al seguro que venga el perito. Que lo voy a cargar en la pala. Es que están ahí avispas. Vienen al ternero. Les voy a pasar ahí para esta finca algo para estar. Les bajo el bebedero y todo el rollo. Están aquí todas mirando. Para sacarlas de aquí. Pues no sé, llamaré al seguro a ver si va a tener algo raro por ahí. Pero no se le ve nada raro. No sé, le dio algo por ahí, pero... Una malformación de algo, no sé. Bueno, no sé, se sabrá cuando venga el perito y lo abra, a ver qué le pasa. O sea, por curiosidad, pero bueno, era un ternero bueno. Pues no sé, si es como se pierde dinero, Dios mío. Bueno, mira que íbamos bien el día, pero bueno, acabamos regular. Pues no sé qué le ha pasado. Tengo ahí el John Deere, ahí detrás, y vamos a cargarlo. No sé qué explicación hay. Ni diarrea, ni moscas en un ojo, ni diarrea, moscas en el culo que se le meten en el culo, ni en el ombligo mal curado con moscas o algo, larvas. Está perfecto, está gordo, está, no sé, rarísimo. Como está aquí el bebedero, único si vino uno y le pegó ahí contra el bebedero, lo fastidiaron. Está rarísimo. Bueno, no sé, puedo pasar. Lo vamos a llevar para casa y el lunes que lo venga a ver el perito. Y a ver si hay suerte y le dio algo mal o algo así. Porque el seguro de los terneros es carísimo y no lo tengo porque casi no compensa, es carísimo. Y la verdad no los tengo seguro cuando son así pequeños. Si se muere es pérdida. Pero bueno, pues no sé. A ver qué dice el perito, a ver si, qué sé, a ver si tiene algo mal o algo por ahí. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? Bueno, un buen macho. Pero bueno, no sé, lo vio mi hermano ahora cuando vino a verlas. Mientras estábamos carretando los rulos y todo el rollo. No sé, es extraño, la verdad. Es hijo de una novilla. No sé, pensé que igual me iba a encontrar con, qué sé, con un golpe, un accidente, porque este es ternero, o sea, hasta como el otro día vine aquí, estaban todos comiendo y corriendo, ¿sabes? Se rascaban al rulo y, ¿sabes? Haciendo locuras como hacen siempre cuando traigo rulos y les vine con el bebedero, estaban todos tumbados como están ahora ahí ese grupo. No sé dónde está la madre, debe estar por ahí, pero no sé. Me fastidia que se mueran así de pequeño y más así sin motivo, estando perfectos. Bueno, no sé qué más decir, no sé qué le pudo pasar, porque está bien cuidado de comer, sobre, bebida. La novilla estaba mirando, ahora estaba aquí, pero se marchó al verme. Lo estaba lamiendo, está todo lamido. Y pero nada, ahora no sé a ver si le da de mamar por ahí alguna, le ayuda a otra novilla por ahí. El parto perdido. Bueno,
cago en 10. Un ternero de casi 15 días. Pero si me dices tú de 5, que hay más posibilidades así de... Pero a partir de los 5 o 10 días, pues no hace falta hacerles nada. No sé. Bien encalostrado. No sé qué le pudo pasar a este ternero. ¿Tiene alguna malformación? Pero durar casi 15 días. Debe tener 14, me parece. Así que mire. Casi 15, parece 15 días. Un buen macho. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues poco más que añadir. A ver si viene el perito, porque diarrea no tiene nada. A ver si dentro de lo malo, si hay suerte, que lo pilla el seguro de ese tema de un golpe o de una malformación que le dio algo, que tiene pasado cuando estaban las de leche. Una vez unas gemelas, eran 2 gemelas y una gemela estaban, hasta la vimos, estaban en, como estaban 5 o 6 juntas y con la otra hermana, que la otra hermana pues se crió para abajo y todo el rollo y estábamos dándoles de comer y tal, empezó a patelar y se quedó y tenía una malformación en los pulmones que después, bueno, tipo infarto o algo así, que no daba respirado y bueno, una malformación por ahí, no sé. Y eso lo pilla el seguro, pero dentro de mal a ver si hay suerte el lunes y lo pilla el seguro. Pues no sé, acabamos así el vídeo, pero sí, a ver qué dice el del seguro y ya haré en otro vídeo, ya os diré. Bueno, esto me fastidia. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, vamos a cargarlo y vamos a bajarles para ahí, llevarles agua y todo el rollo, que se me va a hacer de noche. Por lo menos guardamos los rulos, que parecía que iba a llover, no sé si va a llover, están las nubes negras. Bueno, cago en todo. Cuanto más lo miro, más triste me pongo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues nada, muchas gracias por ver el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y gracias por ver el vídeo. Venga, chao, mira, os dejo con una escena, hay aquí unos cuantos, que da gusto ver. Pues no sé si es de ese tipo de esos, mira, no sé. No sé qué pudo pasar, bueno, ¿qué se le va a hacer? No siempre se va a ganar. Bueno, pues nada, pues quedamos así. Cuando se pierde dinero en la ganadería. Bueno, cago en 10. Bueno, pues nada, muchas gracias por ver. Venga, chao.